Imaginemos por un momento estar en la primera fila de la montaña rusa más extrema de un parque de atracciones. Ujú. Se produce una subida explosiva, una de esas aceleraciones verticales que pegan la espalda al asiento y dejan sin aliento por la pura fuerza G. Pura adrenalina. Exacto. Todo a bordo es euforia, una sensación casi de invencibilidad. Pero, sin previo aviso, llega una caída violenta. ¿Un descenso en picado? Eso es, un descenso que hace que el estómago dé un vuelco terrible. Pues bien, esa sensación de vértigo absoluto, de no saber si el vagón va a descarrilar en el siguiente segundo, es la descripción gráfica perfecta de la trayectoria reciente de La Plata. Ha sido un viaje verdaderamente salvaje, sí. Salvaje y que ha sacudido muchas carteras. Y ante una sacudida de esta magnitud, la gran pregunta que ronda en el mercado, y que es la médula espinal del documento que exploramos hoy, el análisis técnico de La Plata-código mental, es bastante directa. Y tan directa. ¿Es esta caída reciente una trampa técnica aterradora para atrapar a los más ingenuos, o es simplemente el impulso necesario, la toma de carrerilla, para dar el próximo gran salto hacia arriba? Lo fascinante aquí es el tremendo contraste en cómo se percibe y se procesa esa misma montaña rusa dependiendo de quién esté mirando. Claro, Por un lado, tenemos la reacción generalizada del público. Cuando el inversor menos experimentado ve esa caída violenta, pues el instinto de supervivencia toma el mando. lógico. Se deja llevar por el pánico, se queda hipnotizado mirando el precio caer en la pantalla y siente que toda la tesis de inversión se desmorona en tiempo real. Como si el mundo se acabara. Exactamente. Sin embargo, los profesionales, las instituciones y quienes realmente entienden la mecánica profunda de estos movimientos abordan la situación desde un ángulo radicalmente opuesto. Ya. No miran el precio aislado. No lo miran con ansiedad. Observan algo mucho más revelador, la estructura subyacente. Están escrutando los cimientos técnicos detrás de esos números que parpadean en rojo, buscando zonas de liquidez y niveles históricos de consolidación. Y esa es precisamente la misión en esta inmersión a fondo. El objetivo es filtrar todo ese ruido emocional, quitar esa gruesa capa de ansiedad que envuelve al mercado de metales preciosos ahora mismo. Que es mucha. Muchísima. Queremos desgranar, con datos sobre la mesa, si La Plata está realmente a punto de explotar de nuevo. Se trata de traducir esos gráficos complejos a conceptos del día a día. Hacerlos accesibles. Eso es. Así que, vale, vamos a desgranar esto. El documento señala que La Plata ha estado construyendo lo que denomina una secuencia impecable de máximos y mínimos crecientes. Ujú. Para visualizarlo de manera cotidiana, el texto propone pensar en una escalera. Una imagen muy clara. Durante un periodo prolongado, La Plata ha estado subiendo escalón por escalón. Avanza, descansa y consolida en un peldaño, y luego toma impulso hacia el siguiente. Técnicamente, esto es la definición del libro de una tendencia alcista primaria. Todo ordenado y metódico. Todo perfecto. Pero, a ver, entiendo la teoría. Sin embargo, el informe advierte de una aceleración parabólica. ¿Qué ocurre exactamente en la estructura cuando el mercado decide saltarse los escalones de 3 en 3? Estado de sobrecompra extrema. Usando la analogía del corredor de maratón que plantea el informe, imaginemos a un atleta de fondo que lleva un ritmo constante excelente. Cubriendo kilómetros sin desgastar en exceso. Exacto, eso es la tendencia primaria. Pero por pura euforia o por factores externos, decide de repente hacer un sprint a su máxima capacidad. Biológicamente, no importa lo entrenado que esté ese corredor. Va a necesitar aire. Inevitablemente. Ese nivel de esfuerzo anaeróbico va a generar una deuda de oxígeno. Tendrá que apartarse a un lado del camino, poner las manos en las rodillas y recuperar el aliento. En los mercados financieros, esa necesidad fisiológica de parar es lo que conocemos como una corrección técnica. Claro, el precio se aleja de las medias. Se aleja demasiado de sus medias móviles históricas y necesita revertir hacia la media, tomar aire y purgar los excesos de especulación antes de poder dar un solo paso más. Pero claro, cuando vemos a ese corredor jadear al borde del colapso, la frontera entre necesita un descanso y ha sufrido un infarto parece muy fina. Ya, asusta. Una caída tan vertical asusta a cualquiera. ¿No podría ser que ese sprint final haya roto algo internamente? El informe menciona un rango muy específico, la zona de los 75 a los 78, como el punto donde este corredor se ha detenido. ¿Por qué esos números en particular? No representan un colapso total. Precisamente porque el mercado tiene memoria. Esos niveles, la franja de 75 a 78, no son números elegidos al azar. No son casualidad, soporte clave.
Si trasladamos esto a la construcción de una casa, esa zona es la losa de cimentación, el suelo de hormigón armado sobre el que se apoya todo el peso del edificio. Los cimientos. Los cimientos, puros y duros. Históricamente, en esa zona se ha acumulado un gran volumen de transacciones, lo que significa que hay un consenso institucional fuerte de que la plata tiene valor en ese punto. Vale. Mientras ese suelo no sufra una fractura estructural y se rompa con volumen y fuerza, la tendencia de fondo sigue completamente intacta. O sea, puede haber una tormenta afuera. La casa puede temblar, las ventanas pueden vibrar violentamente por la volatilidad a corto plazo, pero el edificio no se va a derrumbar si los cimientos de 75 a 78 resisten la embestida. El viento sopla, pero la estructura aguanta. Eso es. Ahora bien, surge una duda completamente lógica al analizar el gráfico en este punto. Si se observa que el mercado se ha detenido a respirar sobre esos cimientos, ¿cómo se diferencia un rebote débil, previo a un desplome mayor, de una pausa genuina para seguir escalando? Buena pregunta. Porque no todo descanso termina en una nueva victoria. A veces es simplemente el preludio de la rendición. ¿Qué señales concretas se deben buscar para no confundir un colapso con un respiro? El documento es muy analítico al respecto y establece un marco de validación estricto. Para confirmar que se trata de un cambio de tendencia real, el mercado tendría que cumplir 3 condiciones técnicas simultáneas. ¿3 condiciones? Sí. Primero, y más evidente, la perforación de ese nivel de 75. Los cimientos tendrían que ceder con contundencia. Romper el suelo. Exacto. Segundo, la estructura de los rebotes. Cada nuevo intento de subir tendría que frenarse antes que el anterior, creando una secuencia de máximos decrecientes. Y tercero, y fundamental, el volumen. Las barras rojas. Tendría que observarse una presión vendedora abrumadora, barras de volumen rojo masivas que indiquen una urgencia institucional por deshacerse de las posiciones. Una estampida generalizada hacia la puerta de salida, donde ya no importa el precio, solo importa liquidar el activo. Esa es la imagen exacta, el pánico liquidativo. La pieza central de este análisis es que, al observar los datos actuales, ninguna de esas 3 condiciones se ha materializado. Ninguna. Ninguna. No hay estampida en el volumen, los máximos decrecientes no forman un patrón irreversible y los cimientos de 75 siguen intactos. Por lo tanto, el diagnóstico técnico no es un mercado en fase de agotamiento terminal. Es consolidación. Es un mercado en fase de consolidación. Para entender esta fase, el texto recurre a la imagen de un campamento base en el alpinismo de élite. Ah, me encanta esa analogía. Es buenísima. Cuando una expedición se enfrenta a un 8000, nadie intenta subir desde el valle hasta la cumbre en una sola jornada. Se escala un tramo duro, agotador, y luego se establece el campamento base. Claro. Allí el equipo descansa durante días, se aclimata a la falta de oxígeno, repone suministros y estudia meticulosamente las condiciones meteorológicas antes de atacar la cima. Plantar la tienda de campaña no significa que la expedición haya fracasado. Para nada. Ni que se vayan a dar la vuelta. Al contrario, es señal de que siguen un protocolo de ascenso seguro. Es un campamento base estratégico. Totalmente. Y desde esta altitud de consolidación, el análisis traza una bifurcación, marcando 2 escenarios técnicos muy distintos. El escenario 1 es claramente la ruta optimista. Aquí la plata se estabiliza, descansa y logra consolidarse sólidamente por encima del nivel de 80. Ese sería el escenario ideal. Tras este periodo de aclimatación, recupera el vigor y rompe con agresividad el techo crítico de los 110. Si eso ocurre, se dispara una señal de compra a nivel global. Es como si los alpinistas salieran del campamento directos a clavar la bandera en la cumbre. Esa ruptura de los 110 sería el detonante técnico definitivo. Actuaría como un imán para el capital que estaba esperando confirmación, generando un movimiento explosivo al alza. Sin embargo, el análisis es riguroso y no oculta el escenario 2, que es marcadamente correctivo. En esta proyección, la tormenta arrecia, el suelo cede y el soporte de los 75 termina rompiéndose. El resbalón. El precio pierde pie y resbala por la ladera, cayendo hacia una zona de seguridad más baja, entre los 65 y los 70. Pero el texto hace hincapié en que este resbalón no representa el apocalipsis financiero. No, en absoluto. Significa que el campamento base actual era insostenible y toca descender, buscar terreno más firme y comenzar a construir una base nueva desde abajo, antes de plantearse la siguiente subida. Un retroceso estratégico para evitar un mal mayor. Y si conectamos esto con el panorama general, se hace evidente que las velas japonesas y las líneas de tendencia no flotan en el vacío.
responden a fuerzas tectónicas mucho mayores. La macroeconomía. Exacto. Para comprender por qué el precio presiona esos soportes o resistencias, es imperativo levantar la vista del monitor y analizar la macroeconomía global. El informe detalla factores que actúan como combustible para los metales. Por ejemplo, el dólar. Estamos hablando de un entorno marcado por la debilidad estructural del dólar estadounidense. Puesto que la plata cotiza en dólares, si la moneda se devalúa, el metal requiere más dólares para comprar la misma onza, empujando el precio al alza. Lógica pura. Además, menciona la anticipación del mercado ante un ciclo global de bajadas de tipos de interés, lo cual reduce el coste de oportunidad de tener capital inmovilizado en un activo que no paga dividendos. Y, por supuesto, la sombra de la inflación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Toda la vida se ha analizado a la plata casi como si fuera el hermano menor del oro, ¿verdad? Siempre. Un activo puramente monetario que sirve de refugio frente a la degradación del papel moneda. Pero el documento introduce una variable que altera drásticamente esta visión tradicional, que es el peso masivo de la demanda industrial. Cambia el paradigma por completo. El análisis propone dejar de ver a la plata como un simple trozo de metal en una caja fuerte y empezar a verla usando la analogía de un coche híbrido de última generación. A diferencia del oro, que tiene un único motor financiero, la plata posee un doble motor. Es una cualidad dual que define su extrema volatilidad y a la vez su inmenso potencial. Funciona de la siguiente manera. Por un lado, tiene encendido su motor financiero clásico, que entra en acción cuando los bancos centrales imprimen dinero o hay pánico. Actúa como escudo. El refugio de siempre. Pero, por otro lado, está su motor industrial, que no deja de revolucionarse. La plata es uno de los mejores conductores eléctricos y térmicos conocidos. Esto la hace irreemplazable en la electrónica moderna, vehículos eléctricos y sobre todo en la energía solar, a través de los paneles fotovoltaicos. Que es una demanda imparable. Imparable. Esta dualidad significa que incluso si el miedo a la inflación desaparece y el motor financiero reduce su marcha, el apetito de la industria tecnológica puede tomar el relevo y mantener la atracción del activo. Contar con ese doble respaldo es una anomalía muy ventajosa en el mundo de las materias primas. No obstante, el rigor del análisis nos obliga a examinar el otro lado de la moneda. Los riesgos. Así como el coche híbrido tiene la ventaja de alternar motores, también transita por carreteras llenas de obstáculos macroeconómicos. El documento es claro al advertir sobre el mayor riesgo sistémico para esta estructura. ¿Y cuál sería ese obstáculo insalvable? Un fortalecimiento repentino y violento del dólar estadounidense, provocado quizá por una crisis de liquidez global. Si el dólar se dispara, el efecto en el mercado de la plata es el equivalente a pisar el freno de emergencia de ese coche híbrido a 120 km/h. Un frenazo en seco. La fortaleza de la divisa de reserva mundial ejerce una presión deflacionaria brutal sobre las materias primas, y la plata, independientemente de la sed de la industria solar, sufriría una contracción severa y rápida en su cotización. O sea que tener un motor potente no te salva si te encuentras un muro de hormigón en medio de la autopista. Ni de broma. Esto nos conduce directamente a la aplicación táctica de todo este conocimiento. Está muy bien dominar la teoría macroeconómica, el campamento base o el consumo de paneles solares. Pero a la hora de la verdad, todo esto tiene que aterrizar en una estrategia ejecutable. En el día a día. Especialmente para un perfil de riesgo moderado que busca proteger su patrimonio sin jugársela a la ruleta. El texto subraya un principio inquebrantable. Y es que el mercado no es un espacio para operar basándose en pálpitos o en el torrente de adrenalina de la montaña rusa. No es un casino. La supervivencia depende exclusivamente de la ejecución fría de un plan de gestión de riesgo preestablecido. Operar sin un plan estructurado es el equivalente a lanzarse en paracaídas con los ojos vendados. Las probabilidades de un aterrizaje fatal son altísimas. Para perfilar esa estrategia, el análisis vuelve a establecer una clara frontera entre el oro y la plata, con otra comparación vehicular muy esclarecedora. A ver. Asignar capital al oro es como conducir un todoterreno familiar blindado y pesado. Es un vehículo predecible, algo lento en las subidas, pero increíblemente estable en las peores tormentas. Por el contrario, la plata es pura tensión dinámica. Es un coche deportivo hiperligero con tracción trasera. ¿Un vehículo diseñado para responder de forma extrema al mínimo toque del acelerador? Tal cual. Cuando el entorno es favorable, una larga recta asfaltada, la plata despliega todo su potencial y deja al coche familiar muy atrás en rentabilidad.
Claro. El peligro real aparece cuando el mercado entra en una fase de curvas cerradas y turbulencias. En esos momentos de pánico, el coche deportivo es increíblemente nervioso, derrapa con agresividad y sufre correcciones en su precio que son el doble o el triple de profundas que las del oro. Interiorizar esta volatilidad es vital. Comprender que la plata castiga los errores de conducción de forma brutal es el requisito primordial que exige el documento antes de arriesgar un solo céntimo. Y precisamente por ese carácter indomable, el informe dicta unas reglas de gestión de cartera que son innegociables para evitar estrellar el deportivo. La primera norma apela al sentido común financiero, el control del tamaño de la posición. Fundamental. El documento establece que, en una cartera equilibrada, la exposición total a la plata jamás debería sobrepasar una horquilla estricta de entre el 5 y el 10% del capital total. Porcentaje prudente. La lógica detrás de esta recomendación es matemática pura de volatilidad. Si el deportivo sufre un accidente grave, que aquí significa una caída del precio del 30%, el impacto global en el patrimonio debe ser completamente absorbible. El grueso de los ahorros tiene que estar en convoyes más seguros. Limitar la exposición es la primera línea de defensa. A partir de ahí, las siguientes normativas abordan la ejecución en sí. Se desaconseja tajantemente realizar compras masivas en un solo punto de precio, movido por el miedo a quedarse fuera de una subida, el famoso FOMO. Las prisas nunca son buenas. Nunca. La estrategia dictada es la entrada parcial, ir escalonando las compras para promediar el precio de adquisición y mitigar el riesgo de entrar justo en un pico temporal. Y esto se enlaza perfectamente con los escenarios del campamento base. Esperar la confirmación. En lugar de intentar adivinar el punto más bajo de la corrección, la doctrina más segura es esperar la confirmación de fuerza. Es decir, aguantar la tentación de comprar en 75 apostando al rebote y mejor esperar pacientemente a que la estructura técnica rompa y consolide por encima de la resistencia clave de los 110. Exactamente. Comprar cuando el mercado ya ha demostrado que tiene la inercia suficiente para continuar la escalada, aunque el precio sea objetivamente más alto. Se paga un precio superior a cambio de un riesgo estructural mucho menor. Se compra confirmación, no esperanza. Y finalmente, el último pilar del plan de contingencia que diferencia a un inversor disciplinado de un apostador. El stop loss. La implementación rigurosa de una orden técnica de venta. Si el diagnóstico falla, si las condiciones macro giran bruscamente y el precio quiebra el nivel de los 75 con volumen, la posición debe liquidarse automáticamente. Sin dudas, sin esperanzas de recuperación mágica. Se corta la pérdida en la raíz para proteger el capital. Es el mecanismo de eyección del vehículo deportivo antes del impacto total. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos los vértices de este análisis profundo, desde la psicología de la montaña rusa hasta la dualidad del coche híbrido, pasando por la disciplina férrea del campamento base, el mensaje destilado es inequívoco. Clarísimo. Los mercados de materias primas no operan como un sistema de lotería que recompensa a quienes juegan a ser adivinos. La realidad es que el mercado es un mecanismo diseñado para transferir riqueza desde las manos del participante impulsivo hacia las manos de aquel que posee la paciencia y la metodología para gestionar su riesgo. Es la lectura más madura y realista que aporta el texto. Para encapsular el verdadero espíritu de toda esta arquitectura técnica que hemos desglosado, resulta imperativo rescatar una línea del documento original. La tesis central. Afirma literalmente, la plata no está en crisis, está en decisión. Es un cambio de perspectiva monumental. El análisis técnico desmiente la narrativa del colapso, la estructura alcista subyacente perdura. Solo está tomando aire. El activo simplemente está respirando, purgando excesos y calibrando sus fuerzas en un cruce de caminos antes de emprender su próximo gran movimiento direccional. Por lo tanto, el enfoque correcto no consiste en desgastarse intentando predecir el milímetro exacto hacia dónde oscilará el precio mañana, sino en estar preparados. El auténtico reto profesional radica en formularse la siguiente pregunta. Cuando el mercado finalmente tome su decisión y rompa el rango, ¿se dispone de una hoja de ruta calibrada y de la agilidad para reaccionar sin vacilar? Un tren de alta velocidad que arranca sin previo aviso. O se tiene el billete y la estrategia preparada, o solo queda ver cómo desaparece a lo lejos. Y esto plantea una pregunta importante, un ejercicio intelectual necesario para proyectar la visión más allá del corto plazo. Durante el análisis se ha puesto un peso considerable en el concepto del doble motor que impulsa a la plata. Esa convivencia entre refugio monetario y materia prima industrial. Exacto. La reflexión profunda sería la siguiente.
Si proyectamos un escenario macroeconómico futuro adverso, ¿qué ocurriría en los cimientos del mercado si estos dos motores entran en una colisión frontal? ¿A qué te refieres? Supongamos que el mundo se adentra en una recesión económica profunda y prolongada, una contracción del crédito que fortalece al dólar y apaga drásticamente el motor financiero, frenando en seco la especulación. Vale. Sin embargo, en paralelo a esa recesión, los gobiernos mundiales responden inyectando billones en estímulos fiscales condicionados exclusivamente al desarrollo de infraestructuras verdes. Paneles solares, inteligencia artificial. Eso es, desencadenando una escasez física real y aguda de plata por parte de la industria. Ante una tormenta perfecta de este calibre, donde la lógica financiera presiona el precio hacia abajo, pero el pánico industrial tira violentamente del precio hacia arriba, ¿cuál de las dos fuerzas terminaría imponiéndose? Vaya. Es posible que, por primera vez en la historia económica reciente, la escasez física ineludible de un componente industrial logre desvincular al activo del ciclo monetario tradicional y doblegar al miedo financiero. Un escenario de tensión extrema entre la economía teórica de los flujos de capital y las limitaciones inquebrantables de la economía física. Es precisamente el planteamiento de este tipo de dilemas estructurales lo que convierte el análisis de estos mercados en algo infinitamente más absorbente que el mero seguimiento de unas cotizaciones en rojo o verde. Totalmente. Al analizar un gráfico, es crucial no ver solo frías representaciones matemáticas. Se debe intentar comprender que esas rupturas de resistencia, esas consolidaciones y esas caídas son el mapa térmico del comportamiento humano. Son el reflejo del miedo a la pérdida, del optimismo tecnológico y de las innumerables decisiones financieras globales. Una radiografía perfecta. Y con esta reflexión sobre las corrientes ocultas bajo la superficie del mercado, cerramos nuestra sesión analítica. Ha sido un ejercicio intenso desgranar la compleja arquitectura que sostiene la cotización de la plata. Mantener un enfoque disciplinado y libre de ruido emocional es la mejor defensa frente a la volatilidad. Sin duda alguna. Ha sido un verdadero placer profundizar en todo este entramado técnico hoy. Hasta la próxima exploración.